Enseñar no es informar, es transferir acción, es lograr que el otro haga. Este es el último video de este mini curso y hoy vamos a unir todo lo que estuvimos aprendiendo. Neurociencia, economía cognitiva, comportamiento humano y aprendizaje situado, todo al servicio de tu operación. En este video vamos a ver qué son los métodos instruccionales y cuál es el método que puedes aplicar en tu día a día operativo para que realmente sume a la eficiencia de tu empresa. Si este es el primer video que ves, me presento, soy Mar Bondati, ingeniera industrial. Trabajo en Expansi, una compañía donde hacemos academias digitales de bolsillo con tutoriales de procedimientos para empresas como la tuya, aumentando entre 30 y 60% la eficiencia operativa. Ahora sí, hablemos de qué es un método instruccional. Un método instruccional es un marco estructurado para diseñar, secuenciar y evaluar aprendizaje, basado en los principios de psicología cognitiva, diseño instruccional, neurociencia del aprendizaje y análisis de tareas. Un método instruccional no es un curso, no es un PowerPoint, sino que es una lógica de cómo enseñar para que el otro pueda ejecutar. Te muestro más sobre los diferentes métodos instruccionales que existen en un video que queda por acá. Pero el punto de este video es que entiendas que los métodos instruccionales aplicados a la operación deben cumplir con tres criterios. Tienen que ser fáciles de aplicar, tienen que reducir la carga cognitiva, de la que hablamos en esos otros videos, y tienen que facilitar el primer éxito del usuario. ¿Te acordás cuando hablamos de dopamina en la lección anterior? Y ese puente entre ciencia y método es lo que me llevó a crear mi propio método instruccional de autor. Basado en los 8 años de experiencia que tengo dentro de la industria como docente universitaria, como investigadora y también los trabajos que tuve, por ejemplo, en el polo más importante de ingeniería de Latinoamérica. Pero antes de explicarte cómo funciona ese método instruccional, necesito que entiendas por qué el microlearning es la clave del aprendizaje adulto. Ya vimos que el cerebro humano olvida rápido. Lo demostró Ebbinghaus en 1885. También vimos que existe el escritorio de trabajo o la memoria de trabajo que retiene entre 3 y 5 unidades. Y también estudiamos que el cerebro actúa bajo lo que se llama el principio de economía cognitiva, buscando ahorrar energía. Pero hay un principio más, el principio de recompensa inmediata. Esto es el Dopamine Reward Prediction Error, estudiado por Schultz en 1997. En términos simples, si el adulto hace algo, lo resuelve y recibe un pequeño éxito, aumentan sus niveles de dopamina y con ello aumenta también la fijación en el cerebro. Eso porque el cerebro etiqueta esa acción como positiva, porque recibió una recompensa en la sensación de éxito y por ende la guarda para poder repetirla. ¿Te acordás ese capítulo de Big Bang Theory cuando Sheldon le da caramelos a Penny cuando estaba empezando a mudarse a su casa? Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero aplicado a lo que sería la teoría del aprendizaje. Es dar pequeñas recompensas para poder sostener ese aprendizaje en el tiempo, para que simplemente el otro repita esa acción que le da una recompensa. Esto es el microlearning. Pequeñas unidades directamente accionables con un resultado inmediato. No es moda, no es estética, no se trata de scrollear, sino de que está basado en neurociencia. Y esto quienes hacen redes sociales lo saben muy bien. Por eso es que buscan generar recompensa y estímulo de manera inmediata. De hecho, una de las próximas actualizaciones de nuestras academias de bolsillo va a tener este sentido de scrolling que es tan satisfactorio para el cerebro humano. Todo esto es pedagogía aplicada a tu operación. Esta es una historia que ya conté muchas veces, pero es en la que se basa el principio pedagógico que creé, el método Active. Y resulta que yo trabajaba en el polo de ingeniería, uno de los polos de ingeniería más importantes de Latinoamérica, y ahí mi trabajo era hacer seguimiento del proyecto, ver cómo estaba cada uno de los jefes de sección, de los jefes de área, en el seguimiento del proyecto, porque si uno se atrasaba, comprometía todo el proyecto. En ese sentido, una persona, un científico muy destacado, que acababa de volver de recibir un premio, algo así como el Premio Nobel de la Robótica, se acercó y me dice: Mariel, no estamos llegando con el plazo, no sé cómo hacer que mi personal haga, no sé cómo hacer que los chicos hagan. A ver, él le decía a los chicos, pero sus chicos eran ingenieros y físicos, nadie con poca formación. Y aún así, él estaba encontrando problemas en delegar. A mí esto me atravesó profundamente porque en ese momento mi rol era junior y elevé este petitorio hacia mi jefe y mi jefe a mi jefe y se resolvió hacer una capacitación presencial que duraba 2 días. El tema es que el capacitador que vino a hacer esa capacitación presencial nos informó sobre cuál iba a ser la aplicación de lo que él enseñara, qué es lo que tenía que enseñar, no profundizó sobre cuál era la problemática real, simplemente lo que entendió que podía llegar a funcionar, vendió y eso fue lo que
trabajó como capacitación. Y realmente no les dijo nunca cuál era la aplicación concreta que tenía ese conocimiento. El resultado fue una conversación muy bonita de transferencia de conocimiento en el sentido de hablar, pero no hubo una implicación real. De hecho, lo de la presencialidad nos generó problemas reales en el sentido de que el segundo día hubo una nevada muy fuerte y de los 30 jefes de sección asistieron 11. Por ende, esos 12 millones de pesos argentinos, que son unos $10.000, que costó esa capacitación entre la capacitación y los viáticos, no tuvo ningún resultado tangible. Eso a mí me impactó profundamente porque la persona a la que habían pedido ayuda era a mí. De hecho, esa fue la razón por la que renuncié. Yo ya tenía ganas de ser emprendedora y con esa acción específica, para mí son como momentos, ¿no?, de la vida que uno tiene que dice, bueno, es por acá porque yo podría haber hecho esto, me gustaría haber hecho esto y tendría que y era por ahí, ¿no? Eso fue hace varios años y a partir de ahí nació lo que hoy es el método Active y lo que hoy es Expansive. El punto con esto y lo que quiero explicarte es que podés ser el premio Nobel de robótica, el más genio científico mundial en un tema y aún así tener problemas para delegar. Porque no se trata de cuánto sabes, se trata de cómo transmitís ese conocimiento para que los demás puedan accionar acorde a lo que vos harías. Porque hay un saber y hay un saber hacer. El método instruccional que creé se llama Active. Active es un método instruccional que desarrollé para empresas y es un acrónimo donde cada letra significa algo. Funciona porque se basa en cómo aprende un adulto en el contexto real de trabajo. La A significa adaptado al usuario. Adaptar al usuario en un contexto empresarial significa entender quién va a ser el que tome la formación. ¿Es un técnico? ¿Es un ingeniero? ¿Tiene 20 años? ¿Tiene 50 años? ¿Esa persona tiene 30 minutos para tomar la formación o tiene 2 minutos entre pausa de café? Todos estos datos son necesarios para poder ajustar el nivel de detalle, contextualizar a escenarios posibles que podría vivir la persona, anticipar cuáles podrían ser sus dudas típicas y poder eliminar tecnicismos innecesarios. Todo esto lo hacemos para poder reducir la carga cognitiva y poder aumentar la carga germinal. Es decir, eliminar el ruido, aumentando la sensación de seguridad. Vamos con la C. La C es cliente orientado. Y es porque yo entiendo que el cliente final no es la empresa que me contrata, sino que es el usuario que toma la formación. Esa persona que va a operar la tarea en sí misma. Ese franquiciado, ese nuevo colaborador. Esa persona que necesitas que ejecute la tarea. Cuando tengo claro a ese como mi destinatario, como mi cliente, es que puedo adaptar toda la formación y todos los procedimientos de tu empresa a que realmente esa persona los entienda. Se trata de ponerte en los zapatos de quien aprende y diseñar el aprendizaje a la medida de esta persona, usando lenguaje de operación, no lenguaje corporativo. Acordate que el cerebro retiene lo que necesita para sobrevivir día a día en el trabajo. Y lo que buscamos con las formaciones es que esta persona pueda liberar su máximo potencial teniendo claridad y seguridad dentro de lo que es su rol. La T significa tips y soluciones, porque un cerebro adulto valora lo que le evita errores. Por eso nuestro método activa todo lo que es la memoria episódica para agilizar la resolución de problemas. Lo que buscamos en estas formaciones es poder comunicar cuáles son las excepciones frecuentes, cuáles son los errores típicos, cuáles son esas micro soluciones prácticas, cuáles son esos atajos operativos. Todo eso que le contaría el compañero de trabajo, pero estandarizado y bajado a tierra a lo que realmente es tu operación. Para que no se trate de la interpretación del supervisor de turno, sino que se base realmente en tus procedimientos, en tu saber hacer. La I de Active significa interactivo. Y esto es fundamental, porque el cerebro adulto no aprende únicamente mirando. De hecho, hay un video en donde te hablo de los estilos de aprendizaje que tiene el cerebro. Interactivo en el método significa 3 cosas. Que la instrucción sea aplicable, que exista material de apoyo y poder generar microéxitos, que como ya estudiamos, son los que liberan la dopamina. Que la instrucción sea aplicable significa que siempre hay un verbo, objeto, resultado. Por ejemplo, verificar, escanear, confirmar. Eso no significa que nuestras lecciones de tutoriales sean así, sino que esa es la estructura base, el modelo mental en el que nos basamos. El segundo ítem es material de acción. Muchas de las lecciones, las que lo requieren realmente porque no buscamos generar ruido, tienen descargables. Descargables como checklists, descargables como imágenes, descargables como planillas para controlar, para completar o bien guías visuales. Buscamos generar todo ese material complementario que facilite la operación.
Y al final lo que buscamos es que esa persona que toma la capacitación no tenga que pensar demasiado. Porque entendemos que ese recurso cognitivo de pensar tiene que estar puesto a ser proactivo, a generarte ideas o simplemente a rendir más. En cuanto a las microinteracciones que generan éxitos, lo que hacemos es generar evaluaciones. Dentro de la aplicación hay evaluaciones cada cierto número de lecciones. Evaluaciones que están pensadas para generar microéxitos, pero también para sostener ese aprendizaje. Eso que es clave que se acuerden, eso es lo que evaluamos. Ahora vamos con la B de Active. La B es Value Driven. Y esto es clave porque nos centramos en que eso que está viendo la persona que se está capacitando le mejore la vida de alguna forma, le aporte valor. El valor agregado no es un adorno, sino que se vuelve una función pedagógica. Miro esto, hago este tutorial porque me sirve para mi operación, porque me sirve para mi vida diaria, porque me sirve para hacer mi trabajo más fácil. Esto en la práctica significa que creamos las capacitaciones de manera que reduzcan tiempos, reduzcan errores, aumenten la confianza, aumenten la asertividad, hagan sentir más seguro al operario, al colaborador o al franquiciado. En el caso de los franquiciados, esto funciona como sentirse más acompañado por parte de la empresa que lo franquicia. Y todo esto construye autonomía. Por último, la E es evaluación continua. Y no nos referimos a lo que son las evaluaciones de la parte interactiva. Nos referimos al tablero de mando. Dentro del software que comercializamos también, aparte de la creación de contenido, lo que vemos son las métricas. ¿Cuáles son esos KPIs? ¿Cuáles son esos indicadores que vos necesitas mejorar? Por ejemplo, si nos contratás, nos pasó en algún momento que desde Chile nos hablaban porque necesitaban mejorar la eficiencia porque tenían una operación altamente artesanal que dependía de personas. En ese caso, lo que necesitamos fue justamente ver cuál es el KPI, cuál era ese indicador que necesitaban mejorar, y con ese indicador es el que trabajamos específicamente midiendo cuál fue la línea base y después de hacer el proceso, dónde llevábamos ese resultado. Así que cuando hablamos de evaluación continua no nos estamos refiriendo a evaluar, sino más bien a monitorear esos indicadores y elegir ese indicador que vos necesitas mejorar para trabajar buscando ese resultado, para medir, monitorear y así poder ajustar. Cuando hacemos evaluaciones hay una sola pregunta que importa. ¿La persona puede ejecutar de manera autónoma? ¿Puede hacerlo solo? Si la persona puede, aprendió. Si no puede, no aprendió. Fácil, corto. Y si no puede, lo que falló no es la persona, es el diseño. Hay que diseñar otra vez. El resultado de personas que se sienten seguras, que saben lo que tienen que hacer, es un aumento de la eficiencia, es una mejora de la productividad, es bajar scrap porque nadie está arruinando el material, porque nadie se está equivocando, es disminuir los tiempos de retrabajo y sobre todo aumentar la productividad, porque no hay nada mejor que un cerebro que se siente tranquilo y que se siente seguro para poder generarte nuevas ideas, para poder mejorar su toma de decisiones. Así que bueno, este fue el último video de este mini curso de cómo aprende la gente. Si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas, a que me dejes un comentario y a que te pongas en contacto conmigo si algo de lo que dije resonó. En una llamada podemos evaluar juntos si lo que digo, si lo que hacemos en Expansi tiene sentido para mejorar la operación de tu empresa. Trabajamos con muy pocas empresas a la vez, porque justamente estudiamos cómo aprenden y aplicamos el método Active a tus operaciones y a generarte resultados reales. Así que si todavía no lo hiciste, te invito a que agendes una reunión conmigo. Es totalmente sin compromiso y está disponible para toda Latinoamérica. Mi nombre es Mar Bondati, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Expansi y @marbondati. Y no dejes de suscribirte porque se viene un siguiente curso. Nos vemos allá.